Morales, es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió apoyo financiero del CONACYT de México para realizar estudios de posgrado. Actualmente es maestro en Ciencias Matemáticas Aplicadas por el University Institute of Technology, y luego tuvo su doctorado en matemáticas en el Polytechnic Institute en el 2008. Posteriormente regresó a México como profesor visitante en el CIMAC, y desde el 2015 es profesor investigador titular tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus campos de interés son problemas inversos estadísticos y computacionales, en propagación de ondas, tomografía, física médica y recientemente en la modelación matemática física. Así que muchas gracias, Héctor, por su presencia. Pues muchas gracias, Juan, a todos los que con los que interactué antes de llegar acá a Costa Rica. Es un placer para mí. De hecho, esta plática en realidad sintetiza de varias que he dado al respecto. Va a ser panorámica, eso no se restringe. Sobre todo si aquí hay gente que no trabaja con problemas inversos, mejor, ¿no? Van a ver que en realidad es muy amplio. Mencionó Juan lo de la tomografía al principio. No sé si reconozcan la imagen que está detrás de las letras. ¿Alguien que la reconozca? ¿No? ¿No se acuerda? Tiene ya esos casi 30 años que salió a la luz pública. Exactamente, sí, ¿no? Eso está muy relacionado con lo que voy a platicar. Al principio es como un anecdotario, digamos, de lo que trata el tema. Desde luego quiero responder específicamente preguntas como qué son los problemas inversos, de dónde surgen y qué resuelven, digamos, en la vida. Bueno, la vida puede ser matemática también, no necesariamente la vida real, ¿no? Y voy a dar al final un par de ejemplos de problemas inversos muy aplicados en relaciones con ecuaciones diferenciales, con modelación. Entonces, de hecho, la primera imagen que les mostré detrás de las letras viene de esta película. Es bonita porque aparentemente me liga dos temas bien raros, ¿no? Uno está en Costa Rica, que es motivo de la película, ¿no? Y por otro lado, el tema de la tomografía, que pues, ustedes van a decir, ya que viene al cuento. Lo que pasa es que ellos muestran en las escenas iniciales cómo hay una explosión, que es típica que usan la gente geofísica, y con las ondas de rebote son capaces de reconstruir una imagen como la que estamos viendo. Pero claro, hay matemáticas de por medio, no es que salga la imagen como uno cree, ¿no? Digo, uno ve los sismogramas y no ve nada, ¿no? Eso es natural, ¿no? Así no se interpretan. Pero se llama difracción acústica, que es lo que están usando para desenterrar un raptor. Pero resulta que después este profesor, que es experto en problemas inversos, se trabaja en Boston, en la Universidad de East Western, en Boston, publicó un libro, yo lo conozco, el profesor está relacionado con mi ex asesora de doctorado, que precisamente habla de los fundamentos matemáticos de la formación de imágenes, tomografía e inversión de campos de onda, ¿no? Y me asombró mucho porque yo lo conocía, pero yo no sabía que había puesto esto hasta que compré el libro. Los especiales agradecimientos que le da a su amigo Alan Witten, quien murió en 2005, fue profesor de geofísica en la Universidad de Oklahoma, y usó la difracción tomográfica acústica justamente para desenterrar, entre comillas, al famoso Seismosaurus, que no es el que está en la película. El Seismosaurus era un enorme animal de no sé cuántas toneladas, que se supone que cuando pisaba provocaba sismos, ¿no? Entonces, eso se publicó, digamos, el descubrimiento de esto en el New York Times en esta fecha. Esto lo cita este profesor, y esta es la carátula del texto de Anthony Devani. No se los recomiendo mucho al que le interese todo esto de formas, digo, tomografía en particular, ¿no? Y bueno, pues ahí está el texto motivo de tanto de la película como de este mismo texto, y además, pues a mí me da un gran placer pues, estar aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hablando de esto. Digo, no tiene que ver con la película con Costa Rica, pero no importa, ¿no? De hecho, la primera pregunta que le hice al primer costarricense que conocí después de la película es si realmente existían las Islas Sorna y la otra, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, pero la otra, pero me dijo, no, está inspirada en la isla de Cocos, ¿no? Es distinto, pero no tiene que ver, pero bueno. Entonces, eso tiene que ver con el anecdotario. Ahora, regresemos a la parte, voy a tratar de poner esto oculto, no sé si pueda. Un poquito más abajo, porque es de la que dice high, no, ahí donde estamos. Ah, ok, no la vi. High floating meeting. Ahí está, perfecto. Sí, entonces les voy a hablar del contexto de los problemas inversos. Tiene que ver más con un asunto del racionalismo en el que estamos acostumbrados, digamos, a
razonar en la ciencia. En principio, digo, hay debate al respecto de cómo se crea el conocimiento, pero en la ciencia uno trata de entender la naturaleza, ¿no? Se sale incluso un poco del ámbito de las propias matemáticas, porque las matemáticas per se pues no están ligadas necesariamente con la realidad, aunque bueno, pueden interactuar, eso lo vamos a ver en un momento. Y entender para mí es más que describir justo la tendencia, por ejemplo, en los resultados experimentales, que mucha gente se queda a ese nivel, ¿no? Pero la idea es explicar con conceptos claros y es condición para poder predecir, es decir, la ciencia cumple con varias características, de hecho esto es bastante esquemático, me estoy basando en este determinismo de Laplace, digo que todo el mundo se apega, ¿no? Pensando que las causas conocidas evolucionan continuamente en efectos bien determinados de forma única, esa es la idea del siglo XVII, ¿no? O XVIII. Y digamos, antes de definir un problema inverso, en general se define un problema directo, de forma clásica, dice exactamente lo mismo que dice el determinismo de Laplace. El efecto único de una causa se concreta a través de una ley de evolución, un mecanismo o un modelo matemático. De hecho, es el método inductivo del que estamos hablando. Tenemos hechos, observaciones, tenemos inducción, generalizamos y de ahí podemos hacer a partir de deducción predicciones, ¿no? Este es un esquema muy, muy general. Ya me falló la... Tiene clic en la pantalla. Ah, ahí está. Sí, yo creo que ya. Sí, lo que pasa es que lo quité. Ok, entonces, el objetivo general de un problema inverso, en general, digamos, es localizar objetos, fuentes, determinar características o cambios de propiedades, por ejemplo, parámetros de un material o un sistema a partir de mediciones indirectas. Pensemos, por ejemplo, en el electrocardiograma o el encefalograma, ¿no? Ahí se trata de localizar fuentes o algún tipo de alteración que tengan ciertos ritmos biológicos que los médicos conocen. Y eso es indirecto, porque no es abriendo, digamos, no es visualizando directamente con corte, por ejemplo, con cirugías, ¿no? Eso es en medicina. Desde luego, lo que acabo de mostrarles de este dinosaurio, pues es obviamente algo también indirecto, ¿no? Uno tiene que escarbar para averiguar qué es lo que hay debajo. Y las petroleras, pues viven básicamente de sondear el subsuelo también para averiguar dónde están los yacimientos, por ejemplo, y no tienen que perforar, no necesariamente siempre, ¿no? Ahora bien, dentro de este contexto de esto que llamamos el problema inverso, ya lo vamos a formalizar, existe lo que es el concepto de modelo matemático, que es central en los problemas inversos. ¿Por qué? Porque, digamos, uno está acostumbrado, pensando en este racionalismo laplaciano o newtoniano, a tener como una regla para poder hacer esas predicciones, y esa regla, les decía, es el modelo. Y para eso, pues uno, digamos, dependiendo de la ciencia que se trate, digamos, fuera de las matemáticas, por ejemplo, en cualquier ingeniería, uno siempre tiene modelos con los cuales uno piensa que sí se están asociando con la realidad a partir de la evidencia, ¿no? Que son precisamente los datos, pero el modelo jamás sustituye la evidencia, como muchos colegas en matemáticas, sobre todo los llamados puros, piensan que sí se puede, ¿no? Es decir, cuando se topan con la realidad de un problema aplicado, piensan que los modelos sustituyen a la realidad, ¿no? Entonces es muy común dentro del pensamiento digamos, del desarrollo de las matemáticas. Por otro lado, han surgido, digamos, más bien, se ha puesto más bien de moda el asunto de esto del aprendizaje automatizado, machine learning, donde se proponen modelos que no vienen de estas ideas newtonianas o laplacianas. Eso es curioso porque ellos, digamos, si van a hacer un ajuste sobre datos, en general te van a decir, bueno, habrá una ley de la física, realmente no me importa. Yo lo que voy a hacer es ajustarle cualquier modelo. Y eso me va a seguir la tendencia de los datos. Eso es un modelo, digamos, no mecanicista, porque no hay una explicación, digamos, tipo Newton del fenómeno, sea biológico, sea económico, sea físico mismo, ¿no? Pero lo exitoso que han tenido este tipo de modelos es que se aplican a fenómenos, desde mi punto de vista, se aplican a fenómenos que efectivamente no tienen por qué tener una ley física detrás. Pensemos en el caso del conjunto de hormigas, los físicos tienden a pensar, si se trata de partículas, debe haber una interacción, una especie de potencial entre ellas, ¿sí? Para interactuar. Pero un biólogo le va a decir, bueno, eso te lo está sacando de la manga. Realmente eso no está probado. Yo propongo mejor una interacción más tipo social, que tiene que ver un asunto quizás de jerarquías, quizás de feromonas, etcétera, ¿no? Entonces, esos modelos no hay algo como una mecánica cuántica de las hormigas, ¿no?
los físicos, digamos, en ese sentido, sí chocan con esa realidad, en particular en las ciencias sociales, no en la biología. En la biología hay más interacción, quizás más interesante, porque muchos sistemas sí se prestan a que se cuantifiquen, digamos, interacciones y se puedan poner en términos físicos, ¿no? Que eso es básicamente lo que nos guía en el mundo, aunque muchos de finanzas no lo crean, ¿no? Pero bueno, entonces, el punto es que el problema inverso yo lo veo como fíjense, eso es un flujo de información. Tengo un modelo o un proceso, una entrada, una causa y un efecto y una salida. Entonces, por ejemplo, la causa o entrada puede ser algo que yo no conozco, pues por ejemplo puede ser la imagen de un tumor dentro de un órgano con ciertas características físicas. Para mí está siendo mapeado vía el proceso físico con el que lo visualizo mediante algún tipo de aparato, por ejemplo, o algún tipo de proceso que digamos que yo cuantifico la imagen. Y eso me da salidas, me da mediciones al final. ¿Sí? Entonces, el problema directo es yo conozco estas causas y a través del modelo del proceso puedo saber cuáles son los efectos y las salidas. Eso es como lo común que nos enseñan, por ejemplo, en un curso de ecuaciones diferenciales sencillo. Nos dan las condiciones iniciales, nos dan los valores de los parámetros y nos piden resolver la ecuación diferencial. Chance de ¿no? Entonces, eso es fácil, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Luego hay técnicas y los estudiantes se la pasan un buen rato aprendiendo. El problema al revés es el complicado. Yo les puedo dar parte de la solución de la ecuación diferencial y ustedes me tienen que regresar quiénes son, por ejemplo, las condiciones iniciales o los parámetros de la ecuación. De hecho, aunque nuestros estudiantes en matemáticas están acostumbrados a pensar solo en una dirección, les resulta retador pensar que sí se puede resolver el problema inverso. Eso es algo curioso, pero en realidad los experimentales siempre tratan con el problema inverso. Ellos, digamos, de alguna forma interrogan a la realidad con algún tipo de experimento y obtienen una respuesta. A partir de esa respuesta hacen inferencia sobre las causas. Por ejemplo, las causas es un decir, ¿no? Podría ser un parámetro de interés, ¿no? Entonces, nuevamente, las teorías físicas lo que hacen nos permiten hacer predicciones, pero mediante los modelos matemáticos, algo aterrizado. Digo, no me sirve a mí saber que la luz es solo, digamos, se rige por leyes de Maxwell, ¿no? Necesitamos el modelo concreto, yo ya pensando como matemático, son las ecuaciones generales parciales de la ecuación de ondas, ¿no? Por ejemplo. Y lo que sí es que podríamos pensar que el problema inverso en este sentido es una racionalización del método inductivo, como se los mostré al principio. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista aplicado, los problemas inversos implican que tenemos que tener nociones de estadística, modelación misma, cómputo científico. En particular, en el caso de las tomografías, nadie lo hace a mano, pues a fuerza tiene que ser cómputo y obviamente experimentos. Es la evidencia que es la que uno va y mide en el experimento. Son dos caminos distintos, digamos, en el experimento uno tiene esto oculto, el proceso puede ser que lo tenga entendido a partir de un modelo, pero los efectos en realidad son los datos. Y en el caso de las matemáticas, uno puede tener todo completo, toda la versión completa, los parámetros de entrada, al modelo, puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales y salidas. Esas son predicciones que yo hago computacionalmente o analíticamente, resolviendo mis ecuaciones diferenciales. Son dos caminos que uno los quisiera empatar. Ese es el punto con los problemas inversos aplicados, ¿no? Porque también desde un punto de vista abstracto podemos pensar que el modelo y proceso pues se puede tratar de invertir un operador integral, un operador diferencial, etcétera. O sea, se vuelve un problema abstracto si uno gusta. Y la verdad es que sí hay camino para la parte abstracta. A final de cuentas, si nos vamos sobre los aplicados, necesariamente el problema inverso se dirige hacia el asunto de la información, es decir, cómo tratamos la información. Y bueno, este es el vínculo en el fondo, precisamente la parte estadística que nos liga con los datos, ¿no? Los datos pues, no necesariamente siguen algún tipo de comportamiento preciso, ¿no? Entonces, de los orígenes de la mecánica cuántica, pues está, perdón, de los problemas inversos está la misma mecánica cuántica. No sé si también alguna vez hayan trabajado con este tipo de problemas, pero típicamente uno lo que tiene son cierto tipo de material, quiere averiguar la estructura interna, pues no es que nadie la visualice, lo que hace es esencialmente en este gran acelerador de hadrones, es aventar partículas, interactúa con los materiales que uno tiene interés y a partir de los rebotes es que obtiene información de cómo es el interior de estas partículas, en particular, valga la expresión, por ejemplo, de los núcleos de los átomos, de ciertos átomos, ¿no? Entonces, el típico problema, este es pionero, este profesor, de hecho es mi abuelito académico, por eso lo puse, este artículo es de 1970,
donde justamente hace una síntesis de los problemas inversos en física, justamente en mecánica cuántica, ¿no? Es famoso. El otro problema de origen de los problemas inversos, seguramente alguien recordará, es este, ¿no? Se puede escuchar la forma de un tambor, suena raro, ¿no? Pero también se puede traducir esto, se puede averiguar la forma del zapato cuando el zapato le pega a, digamos, a la superficie del agua y uno va y mide a larga distancia la elevación de las ondas con las que llega a partir del origen. Es curioso, ¿no? Este problema, al final, Mark Katz, que es famoso matemático polaco, de origen polaco, pero bueno, se nacionalizó gringo para trabajar a favor de la bomba atómica, la conclusión a la que llega en el artículo, lo pueden encontrar, es libre ya, es de 66, es que a partir de una sola dirección no es posible recuperar la forma de un objeto, en este caso el tambor, si uno lo golpea. Se necesita precisamente varios ángulos, eso se descubrió después, por eso lo de la tomografía. Pero a un solo ángulo, a una sola dirección, no es capaz de identificar una sola forma. Le llama de hecho isoformas, todas podrían tener el mismo perímetro, distinta forma, pero producir, digamos, el mismo tono, las mismas frecuencias de vibración que uno capta. Entonces, es un típico problema inverso, ya algo viejo. Uno que es así estridente en el caso de la biología y de la, yo digo, para la humanidad, fue el asunto de descubrir a partir de estas imágenes que la estructura tridimensional del ADN es una estructura helicoidal doblada ahí en hélice, ¿no? Uno de ver las imágenes, digo, pues, estoy seguro que si no han trabajado con el problema, cualquiera diría, ¿cómo diablos pueden saber que de estas imágenes planas el objeto que lo está provocando, que está metido aquí en este pequeño cuadro, llegan los rayos X, dispersan la radiación y se forma el patrón? Esta es una caricatura, esta es la fotografía real que obtuvo esta Rosalind Franklin, ¿no? Que aquí no aparece en este artículo, pero ellos se basan en el trabajo de ella. ¿Cómo es que a partir de aquí puede uno deducir que se trata de una doble hélice, ¿no? Lo curioso es que los matemáticos ya casi en el siglo XIX, al final del siglo XIX, habían hecho uso de la transformada de Fourier de hélices de objetos matemáticos. Es como si fuera un ejercicio matemático, un estudiante, digamos, de mitad de la carrera, tómame la transformada de Fourier de un objeto que es helicoidal. Y curiosamente, la transformada de Fourier, si toman su módulo, que es la transformada más por su conjugado complejo, les da manchas de este estilo en la imagen de la transformada de Fourier. Entonces, estos, digamos, a mí se me hace más bien espectacular, Hoffman, más que Francis y Cricket, es al que le dan los créditos, porque él fue el que se dio cuenta que estas estructuras, si uno toma las transformadas de Fourier y hace, digamos, una serie de cálculos, llega a obtener este tipo de patrones. Pues, esa es una forma de resolver el problema inverso, ¿no? Es decir, los datos son estos y a partir de ahí se regresan usando transformada inversa y recobran la forma tridimensional del ADN. Ahora es, digamos, un estándar en el caso de cristalografía, ¿no? Pero es espectacular este descubrimiento. El otro que desde luego pues, nos acerca más a las matemáticas es el que publicó Johann Radon en el 17, ¿no? Acerca de la determinación de funciones a partir de sus integrales sobre ciertas variedades. Eso lo planteó como un problema en abstracto. Tenemos una superficie y dibujamos un objeto, digamos convexo, y le trazamos rayos, ¿sí? Y a partir de los rayos integramos, si toca el objeto, vale tanto, ¿no? Si no toca el objeto, básicamente no contribuye sobre la integral de línea. Pero si lo hacemos a 360 grados, es estar barriendo toda la figura, de tal manera que se preguntaba Radon, ¿es posible que a partir de esas integrales que yo les voy a dar como datos, él no hablaba de datos desde luego, sino de estas integrales, puedo recobrar la forma del objeto? Y la respuesta fue que sí. De hecho, tiene 3 famosos teoremas en el artículo. Lo bonito del trabajo de él es que aparece justamente en la tomografía computada del CT hasta los 60, que es cuando se crea la tomografía computada y se le da el premio Nobel a estos dos, a Cormack y Hounsfield. Aparecen en microscopía electrónica en los 60 también y en radioastronomía. Vamos a pensar, ¿cómo puede uno visualizar, digamos, objetos lejanos? Uno puede viajar a otros planetas para poner telescopios. Entonces los ponen en Chile y los ponen en Alaska, ¿no? Es una apertura pequeña respecto a las distancias, pero eso es suficiente como para dar la posibilidad de visualizar a distinto ángulo el mismo objeto.
entonces verle una estructura más allá, digamos, de algo aparente. De hecho, el hoyo negro, si se acuerdan la imagen que apareció del hoyo negro hace poco, fue el convenio entre varios países a distintas distancias, ¿no? Digo que son distancias pequeñas respecto al universo, pero son tomografías a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo interesante es que sus matemáticas pues, son el legado, ¿no? Claro, en realidad el que lo redescubrió aquí fue Cormack, el físico, que trabaja en la parte teórica de cómo recorrer los objetos, pensando en crear el famoso tomógrafo, y eso es como, les digo, llega al premio Nobel de Fisiología o Medicina en 79 por el desarrollo de la tomografía asistida por computadora. De hecho, Hounsfield era ingeniero y él era el físico, él era realmente el constructor del aparato. Y bueno, las anécdotas se cuentan, él trabajaba para los laboratorios de EMI Capital, y dice que si no hubiera sido por los Beatles, ellos jamás hubieran sido financiados. Y es cierto, en la época en la que ellos estaban desarrollando el proyecto, tuvieron el financiamiento gracias a que los ingresos gracias a los Beatles superaron las expectativas de la empresa. Entonces no había problema para financiar proyectos de este estilo y crearon el primer tomógrafo, ¿no? Entonces, digo, un poco casualidad, pero qué bueno, pues no tendríamos ni siquiera, bueno, se hubiera atrasado seguramente la idea, ¿no? El otro que me trae a vuelta también lo de las ecuaciones diferenciales es el problema de Alex, seguramente ustedes también han escuchado. Yo cómo puedo calcular, digamos, la forma de la trayectoria de un cuerpo que cae a partir solo de estar tomando los tiempos en los que voy registrando la caída. ¿Sí? Entonces, este típico problema es aquí es un equilibrio de energía cinética contra potencial. Básicamente despejamos al tiempo la ecuación diferencial, digo, sin mayor lío, y aquí lo que tendríamos, está oculta aquí la información. G es ¿cómo se llama? La aceleración de la gravedad. Y es una de las posiciones, no, sí, porque Y es fijas a partir de donde tiramos la partícula. Z es la trayectoria realmente que sigue el objeto. Entonces, supongan ustedes que solo tenemos los tiempos y queremos recobrar esta F que depende de la posición de la partícula. Entonces, este es un típico problema, también es de 1826, pero todavía no se sistematizaba toda esta idea del problema inverso. Lo que sí es que este tipo de problemas influenciaron a la física matemática del siglo XIX, impulsando trabajos de Volterra, Helmholtz, Hilbert, Schmidt, Picard y otros, ¿no? Y también impulsaron el trabajo que venía teniendo Hadamard en Francia con respecto a los problemas bien planteados. Pero antes que ese, otro típico también problema y que es también estridente es el asunto del descubrimiento del planeta Neptuno, ¿no? No sé si recuerdan la anécdota también, el planeta Urano a la hora de tratar de seguirlo no tenía una trayectoria exactamente como predecía, digamos, la teoría de Newton. Otra vez son ecuaciones diferenciales, son varios cuerpos, pero resulta que había algo que alteraba la órbita de Urano, perturbaba más bien decimos, ¿no? En términos de que no es mucho, digamos, el desplazamiento con la órbita que tendría que tener. Entonces imagínense que tienen que resolver las ecuaciones de Newton para varios cuerpos, y resulta que tienen que perturbar la trayectoria de uno de los cuerpos celestes. Pero la pregunta es, ¿quién perturbaba a este cuerpo? Y bueno, se dio un pleito entre París e Inglaterra por bien quién se quedaba con, digamos, el hallazgo del objeto que estaba perturbando. Y fue, bueno, desde ese punto de vista también yo prefería a los franceses. Le Verrier fue el que le dio el espacio más, o la precisión más correcta para averiguar si hay algo que lo está perturbando, apunten los telescopios a tal lugar, y eso se corroboró después hasta 1846, ¿no? Del descubrimiento de lo que es ahora Neptuno. De hecho, esta idea se usó para también tratar de ver si Mercurio tenía algún tipo de interacción con algún otro cuerpo, porque no se observaba, pero pues eso sí fue un fracaso, eso lo vino a ¿cómo se dice? A explicar la teoría de la gravitación general, ¿no? Pero bueno, este fue también un gran triunfo, digamos, del pensamiento matemático o físico, si les gusta, del siglo XIX, ¿no? Es decir, solo usando matemáticas, no había computadoras, ¿no? Todo lo tenían que hacer a mano. Adams trabajaba en ese entonces para el Observatorio Real en Londres, con Airy, de las famosas ecuaciones de Airy o funciones de Airy, por si alguien ha escuchado. Los dos eran expertos en el tema de cuerpos celestes, ¿no? Pero bueno, fue a Verrier el que le dieron. Los ingleses hasta la fecha siguen con la controversia, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, así son los ingleses, los franceses, ¿no? Pero ese es un problema inverso típico en mecánica. Ahora, si formalizamos el concepto de problema inverso, les podría decir, en general,
sí tenemos, digamos, como problema matemático es construir un mapeo inverso, le estoy poniendo DAGA a la F, a partir de un mapeo directo, ¿no? Hagan de cuenta que tenemos la típica problema lineal AX igual a Y, por ejemplo, ¿no? En donde el problema directo es, yo conozco X, conozco A, y simplemente aplico la matriz A sobre X, pues me da la matriz Y. El problema inverso sería, pues, averiguar la inversa de la matriz, y en este caso puede ser de un operador, no necesariamente una matriz, ¿sí? Y en problemas inversos lo que se dice es que si uno hace la composición entre el inverso y el directo, tiene que ser una aproximación a la identidad, esa es parte de las aplicaciones, o una igualdad de plano, ¿no? Si se cumple, hay problemas inversos que están bien planteados, en el sentido de que se puede hallar la inversa sin mayor dificultad, ni numérica ni teórica, ¿no? Desde un punto de vista más de la modelación, el problema inverso es un problema matemático del cual se infiere información a partir de mediciones. Por eso les digo, si uno se queda con la parte abstracta, que es suficiente espacio para todos, esta sería, digamos, el mundo donde uno trabaja. En particular, en ecuaciones en derivadas parciales, en modelos más complicados, existe pues, un desarrollo de teoría. En la tomografía, de hecho, esta es la parte de la tomografía donde se desarrolla más sobre problemas inversos en la parte teórica. Fue Hadamard, es al mismo tiempo no un problema, pero fue ¿cómo se llama? Este matemático francés, Jacques Hadamard, quien afirmaba que los problemas físicos de interés son aquellos que son bien planteados, es decir, que existe solución que es única y que pequeños cambios realmente son en los parámetros, no en las condiciones iniciales necesariamente, nos conducen a un continuo de solución, es decir, que está, digamos que converge la solución a un problema acotado, ¿no? Entonces, eso es lo que él planteó, erróneamente, por así decirlo, pero se acuñó el término de problema bien planteado cuando se dice que existe solución es única y, digamos, pequeños cambios en los datos no provocan que la solución se dispare, ¿sí? Entonces, en ese sentido es problema bien planteado. Pero lo que es cierto es que la mayoría de los problemas inversos son mal planteados. Hay unos que están bien planteados. Pensemos las transformadas de Fourier, de seno y coseno, por ejemplo, esas están bien planteadas. De hecho, una transformada de Fourier, si existe, y la inversa existe, entonces es biunívoca, entonces no hay problema, ahí está bien definido el problema directo y el inverso, ¿sí? Pero no siempre. Los problemas vienen en parte en las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos un experimento que interrogamos a un sistema real y se obtiene un conjunto de medición, ¿no? Pensamos que se trata de un vector de datos. Son registrados a distintos tiempos. Queremos describir y explicar el sistema a través de los mismos datos y mediante un conjunto de variables de estado. Eso se llama pensando como los físicos piensan, ¿no? O los ingenieros. A partir de ciertas funciones yo quiero describir y explicar al mismo tiempo mis datos, mis observaciones. Entonces pensemos también que se trata de un proceso continuo en el tiempo, entonces podemos usar ecuaciones diferenciales porque si es herencia del pensamiento newtoniano. Es decir, casi cualquier fenómeno prefiero plantearlo en términos de tasas de cambio, ¿sí? Casi cualquiera, no todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una regla, al menos en mecánica la tenemos, ¿no? La fuerza es igual a masa por aceleración. Si no tuviéramos esa regla, entonces sí, olvídense, ahí sí es como se pueda, ¿no? Pero eso sí es herencia, digamos, de Newton o de Laplace, usar la formulación en términos de un sistema dinámico pensando en tasas de cambio, ¿no? Esto es lo que llamamos el modelo mecanicista. Depende de parámetros, pues lo que les decía, pueden ser las condiciones iniciales o otros parámetros de interés, lo vamos a ver en un momento. Lo interesante es que este tipo de modelos, desde luego, se usan en decremento radiactivo, reacciones químicas, modelos epidemiológicos que no funcionan, ¿verdad? En ecología y bueno, al menos para publicar sí, ¿verdad? Pero no funcionan en la realidad. En ecología y dinámica de poblaciones también, redes sociales, sistemas económicos. Existen variadas aplicaciones de este tipo de pensamiento actualmente, ¿no? Muy pocos realmente son útiles, pero pues, eso no significa que no se pueda seguir investigando, pero es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución al problema típico? El problema directo, yo conozco los parámetros, las condiciones iniciales y obtenemos soluciones de las ecuaciones diferenciales. Le estoy poniendo el subíndice θ porque está atado a los valores de esos parámetros. Yo sé que también dependen del tiempo. Y las soluciones de esas ecuaciones son lo que yo llamo predicciones, ¿sí? El problema inverso sería recuperar los parámetros a partir de las mediciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Estudiar e implementar modelos computacionales de inferencia para estimar valores paramétricos en sistemas de ecuaciones diferenciales.
Este es el primer ejemplo. Lo estoy trabajando desde un punto de vista, este es mínimos cuadrados, es inferencia paramétrica, pero es de estimación puntual, es decir, no es estadística, aunque se pueda utilizar estadística. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, adoptamos un sistema de ecuaciones, el típico Lotka-Volterra, con 4 parámetros, ¿no? Puede ser tasa de nacimiento, puede ser tasa de interacción. Eso es interés, en principio, en eso pensamos siempre en matemáticas, ¿verdad? Es de interés para el biólogo. Llegamos con el biólogo y el biólogo no está pensando en eso, ¿no? Eso es típico. Pero, digamos, tiene una interpretación biológica directa. Eso sí es innegable. Eso sí nos lo admiten los biólogos. Porque si es que la pregunta que ellos tienen no es tanto, por ejemplo, conocer la tasa de nacimiento, por ejemplo, de las liebres, ¿no? A lo mejor no es de interés. O a lo mejor ellos ya lo tienen estimado por algún otro método, ¿no? O la interacción es a lo mejor si es de interés, es decir, cuántas interacciones puede haber, digamos, en la región, ¿no? Entre el zorro y la liebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden, estos parámetros a priori yo no los conozco. Lo que sí sé es que este sistema dinámico, si yo le doy cualquier valor de parámetros, me puede reproducir estos patrones. Y eso todo el mundo lo ve en los cursos de ecuaciones diferenciales. Mayor problema, dice, perfecto. Este es resolver el problema directo. Valores iniciales y A, B y C. Pero supongan ustedes que el problema es al revés. Yo lo que tengo son datos, ¿sí? Y lo quiero comparar con las predicciones de mi modelo, pero lo que tengo que hacer es mover los parámetros de tal manera que esta distancia pues sea la mínima. De hecho, lo ideal sería decir, y eso sí lo plantean muchos estudiantes de matemáticas, pero ¿por qué no puede ser 0? Es decir, si yo hallo exactamente los valores de los parámetros. El problema está en los datos, no tanto en el modelo, las predicciones que pueda hacer. La precisión la puedo aumentar. De hecho, el sistema de ecuaciones diferenciales puede ser otro, puede ser mucho mejor, más detalle, pero el asunto es que los valores de los parámetros sí están ligados al tipo de datos, ¿no? Entonces, por eso es que sí es importante la estadística. Pero supongan ustedes que construimos que llamamos funcional de costo, como en economía se dice, ¿verdad? Distancia entre las predicciones de mi modelo y los datos. Aquí yo les diría, ya a priori estamos metiendo objetos que no tienen las mismas características. Los datos son mediciones a final de cuentas. Y las predicciones de mi modelo son algo que yo me inventé, que es algo computacional, ¿sí? Entonces no es lo mismo medir con una regla que decir lo obtuve en la computadora. Es algo que a los que no han estudiado algo de estadística a veces sí les cuesta pensar. Sobre todo los de estadística más bien les es chocante decir cómo me estás comparando objetos que pues, ni siquiera vivirían en el mismo espacio, ¿no? La solución de la ecuación diferencial yo te puedo decir dónde está planteada, ¿no? Por ejemplo, un espacio de Hilbert, por ejemplo. Está acotada, digamos, decae, etcétera. Pero los datos son de otra naturaleza. Los datos en general los tratamos con estadística, con algún tipo de distribución de probabilidad. Pero permitámonos hacer este juego de los mínimos cuadrados, que es muy común. De hecho, incluso esto de regresión se ve mucho en estadística. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una condición de minimización en el que esta distancia se acorta, ¿verdad? Entonces, la idea, bueno, es desde luego tomar el gradiente, derivar, ¿no? Y hallar dónde, exactamente el punto en donde este gradiente es 0, ¿no? Es lo que nos interesa. Entonces, ahí la derivada es 0, pues ya terminamos. Entonces, lo que vamos a hacer es construir iterativamente valores de esos parámetros hasta que converja esta solución de tal manera que el gradiente sea 0, es la condición que queremos que se cumpla. Y desde luego lo que sigue aquí, pues es, digamos, en varias variables, pues tomar el gradiente en varias variables, pensando que perturbamos el parámetro, los parámetros que queremos averiguar, hacemos aproximación de primer orden y encontramos el primer método numérico, que es el de Newton, para obtener, digamos, la raíz de esta ecuación, ¿no? Estamos pensando en minimizar el gradiente, ¿no? Entonces, aquí sí, esta frase sí es importante. El método no se aplica directamente porque los datos no coinciden con el número de parámetros. Eso también es algo que a lo mejor nos parece chocante a nuestros amigos de estadística. Yo tengo 4 parámetros, 6 si quieren las condiciones iniciales, pero de datos puede tener una cantidad inmensa. O sea, en la serie de tiempo no van a coincidir. Si se acuerdan, en la álgebra lineal pues existe este resultado, ¿no? Si la matriz no es cuadrada, pues la forma de invertirla pues está más que complicada, ¿no? Si es cuadrada tenemos esperanza, no es garantía, ¿sí? Y bueno, entonces aquí continuamos. Entonces adoptamos el método Newton para minimizar
¿cómo se llama? El problema de mínimos cuadrados no lineales. Entonces, aquí lo que hacemos básicamente, bueno, reescribimos el gradiente mediante estas funciones que están definidas acá. Son la forma en las que voy a adoptar, digamos, para hacer más simple la notación. A final de cuentas, lo que tengo es que el gradiente lo puedo escribir como el jacobiano por esta función f, ¿sí? Y esta f son las derivadas, el jacobiano presente de la función f, las coordenadas que tiene el funcional de costo, ¿no? Entonces, también escribo todo en términos de la matriz esta hessiana, son segundas derivadas, y al final, no me quiero detener mucho en esto, llego a este problema que es el de mínimos cuadrados. Aquí está la matriz A, X y Y, ¿sí? Esencialmente es eso. Perdón, lo preparé más pensando en estudiantes, que si me puedan seguir, los profesores me tienen que seguir. Entonces, el problema es que tengo que invertir esta matriz para poder despejar esa perturbación que le hago a los parámetros. Pero el problema es que no siempre se puede invertir la matriz. Me refiero a forma numérica. Olvídense ustedes de forma analítica, sobre todo si es un monstruo de cuántos datos les gusta tener, 100 datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se vuelve un problema computacional y si están mal condicionados, si no se puede invertir bien, entonces, digamos, empiezan a aparecer otro tipo de métodos. En particular, si se fijan a esta matriz que tengo acá, le voy a agregar un término adicional, pero es muy como ad hoc, ¿no? Yo lo busco hasta que digo, bueno, este método me conviene, son pruebas, es un método heurístico en el fondo. Se llama regularizador. ¿Para qué? Para que me garantice que hay una inversión de la matriz. Ahora lo que tengo que invertir es esta matriz, ¿no? Y esto computacionalmente es un poco más estable, sobre todo en problemas grandes, me refiero de muchos datos y pocos parámetros, o también muchos parámetros. Entonces, lo que hago es así, es el algoritmo, este es de Leverett-Marquardt, y este apareció en geofísica, por cierto. Entonces, resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales para unos parámetros iniciales, así como los pinté. Luego calculamos precisamente esta delta teta, se lo vamos agregando al anterior que tenemos y así voy actualizando el valor de los parámetros. Es al mismo tiempo. Si se fijan, estoy buscando los mejores parámetros que haga que esto se minimice usando el método. ¿Sí? Ya hay un término de corte, ¿no? A partir del cual ya digo, ya convergió, ¿no? Es un criterio que yo impongo. Y este es algo simulado. Tenemos datos, puede ser de las dos especies de las que les hablo, y este sería el ajuste que hice sobre estos datos. Los datos no los generé con el mismo algoritmo. Entonces eso también es importante. Digamos, no estoy haciendo como el crimen inverso del que se habla, ¿no? Entonces, estos datos me los da alguien a ciegas, yo no sé cómo los generó, pero sé que es un sistema Lotka-Volterra, pero no me dice los valores de los parámetros. Y con el algoritmo yo soy capaz de recobrar, digamos, el valor medio de estos parámetros, se los coloco a las ecuaciones diferenciales y ya puedo pintarlas encima de los datos. Entonces, ajusta más o menos bien. Digo, a ojo, está bien. Ese es el objetivo, digamos, de este tipo de problema cuando hacemos estimaciones puntuales. Quizás lo que falta capturar con este modelo son las variaciones de los datos, donde les digo que los datos no son de la misma naturaleza que son las predicciones de las ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial, aunque pueda ser precisa, nunca va a captar precisamente estas oscilaciones. Ese es parte, digamos, del problema cuando uno trata de resolver ecuaciones diferenciales y ajustarla a datos. Entonces, nos vamos a otro problema que es parecido, pero van a ver por qué. Aquí sí usamos inferencia estadística, bueno, es inferencia bayesiana, sistemas de ecuaciones, los métodos son más sofisticados para averiguar quiénes son los parámetros y usamos un problema de COVID, ¿no? Pues básicamente aquí lo que tenemos es acumulados del número de infectados en la epidemia en México. Lo hicimos hasta el año pasado justo. Es el número de acumulados, de infectados y de muertos. Entonces el sistema que se sugiere es un sistema así modificado, que es con el D de muerte. Entonces tiene varios parámetros, nada más que uno de los parámetros lo hacemos depender del tiempo, que eso es importante. Puede ser constante, sí, y otros parámetros. Por ejemplo, aquí es el número de interacciones entre susceptibles e infecciosos, es el mismo parámetro, aquí el número de recuperados a una tasa y el número de muertos a otra tasa. ¿Qué es de interés? Recobrar el valor de parámetro de los muertos, que eso sí es algo que podemos observar en los datos al menos públicos que teníamos. Y no todos, por ejemplo, los susceptibles era difícil porque no había pruebas suficientes, etc. La tasa de transmisión,
la ponemos como un modelo apropiado. Una constante por una exponencial que decae. ¿Sí? La tasa de contacto lo que nos está diciendo es presente la posibilidad de estar contagiado, tiene una cierta amplitud y un cierto decaimiento exponencial. Entonces, estos dos parámetros también son de interés en recuperar, ¿no? Digamos, eso nos diría, al momento en que, por ejemplo, el gobierno dijo, se cierran escuelas, se cierran cines, etcétera, la pregunta es si podemos modelar las caídas. Eso era lo importante, ¿no? Y las caídas para nosotros se reflejan en estos dos parámetros. Y si se reflejan en esos dos parámetros, podríamos indicar, por ejemplo, en política pública, la medida fue exitosa o no fue exitosa. Decayó poco, el valor de mu es muy pequeño. Y decayó mucho, entonces fue efectiva. Ese es un criterio. Desde luego, obviamente hay un montón de cosas al respecto, ¿no? Bueno, la fuerza de infección es un término que se usa también en biología matemática, no es tan importante. Aquí, fíjense, estos son los principios de modelación estadística. Otra vez, tenemos predicciones vía el modelo. Entonces, el modelo, nosotros pensamos, nos mapea los parámetros de interés a los datos, ¿no? Entonces, los datos los vamos a identificar con un muestreo, ¿no? Es realmente con un muestreo, pero de las predicciones, lo que haría ya equivalente comparar lo que nos arroja nuestro modelo con los datos. Les decía yo en principio, ¿dónde los coloca uno como para que diga son equivalentes, son comparables, ¿no? Entonces, las predicciones que me hace mi modelo, no estoy pensando ya en el continuo, sino en un muestreo que pudieran tener. También pudieran ser generados en las ecuaciones diferenciales de forma aleatoria. Le podría agregar unos términos aleatorios, como para simular esta idea de que tiene variabilidad, ¿no? Las predicciones que hace mi modelo, que es en el fondo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque de forma clásica decimos, se postula la existencia de una métrica que le llamamos residuo, discrepancia o error, y define esta distancia abstracta, que les digo, no es del todo correcta porque no son de la misma naturaleza. En el caso de la inferencia bayesiana, ahí sí, todo es estocástico, o todo tiene variabilidad y se puede cuantificar en términos de densidades de probabilidad. Ahí sí es justa la comparación. Aquí no, porque es una comparación puntual. A eso me refiero con que no es justa. Y desde luego, pues, la estadística bayesiana se basa básicamente en el resultado, en el teorema de Bayes, y me dice, yo lo que requiero es presente la probabilidad de que, dados las predicciones del modelo, digamos, la probabilidad de que que tengamos esos datos, dado las predicciones del modelo, esto es lo que llamamos la verosimilitud. Esta es la información a priori que yo tengo sobre mi modelo matemático, y normalizamos para que esto sea exactamente una densidad de probabilidad. Implementar esto, les repito, esto sí ya no se puede hacer a mano, realmente es todo un campo de estudio o de aplicación, la parte computacional. Porque si estamos hablando, por ejemplo, los datos, ¿qué les gusta? Tener datos en tomografía, pueden, incluso en caso de sísmica, pueden ser petabytes de datos, no sé cuántos, es una cantidad inmensa. También en el caso de física médica, pues para guardar imágenes tomográficas, no son pocos. Y luego, el número de parámetros que queremos ajustar. Entonces, buscar a mano soluciones de este problema, digamos, investigando dónde están los valores de parámetros tal que podamos encontrar esta densidad de probabilidad, pues es imposible a mano. Eso es computacional completamente. Aquí tenemos una animación. No es del problema lo tomé de otra porque me gustó, pues estaba mejor hecho que la que yo tenía. Básicamente aquí lo que tenemos son el método Monte Carlo en acción. Las cadenas de Markov lo que hacen son estas caminatas, son la solución que voy teniendo a mis ecuaciones diferenciales con cierto ruido. Entonces yo digamos, eso lo voy controlando. Cada vez que la caminata toca algún sitio en este espacio, entonces yo lo puedo aceptar o rechazar. Ese es básicamente el criterio que tengo en este lado, ¿no? En el lado derecho. Y cada vez que va encontrando, digamos, una alta probabilidad de aceptación, va pintando, digamos, esa densidad de probabilidad. Eso es esencialmente lo que está haciendo el método Monte Carlo. Y al final, si se fijan en las últimas iteraciones, se acumula más en un sitio porque es más probable que la caminata funcione. Y aquí, esta sería mi densidad final con la que yo voy a trabajar. A partir de ahí es que yo hago estimación de los parámetros, no pensando en esto. Es un poquito más complicado, porque les digo, les repito, ya hay familias de métodos computacionales de estos MNC, son métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov. Entonces aquí está, por ejemplo, la estimación del parámetro de transmisibilidad o
parámetro con el que uno puede estimar que también se hizo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, el encierro, ¿no? La petición de que la población se resguardara, ¿no? Entonces, esta tasa de caída es lo que estoy cuantificando, pero esta es la tendencia media de la densidad de probabilidad. Yo lo que obtengo es precisamente la mediana, perdón, no la media. Es la mediana de estos dos valores y los empalmo sobre las gráficas, pues efectivamente hay algo, digamos, compatible, ¿no? Claro, puedo tener, me parece que está acá adelante, son las estimaciones de los parámetros, está regreso, acá están. Sobre los datos que tengo, estos del número de infectados, yo no solo puedo seguir la mediana, que sería un valor, ¿cómo se llama? Que me dicta, grosso modo, cómo se mueve la pandemia, si por los números de infectados, sino también, estas barras de error que sí me captan la variabilidad, que no me pueden captar los otros métodos clásicos. Sí lo pueden hacer, pero eso haciendo trucos que no, yo diría, no son del todo correctos. Pero bueno, regresando a los estimadores de los parámetros, por ejemplo, en las 3 olas de que nosotros identificamos, al menos en México, los parámetros así fueron cambiando. Esto tiene que ver, si no mal recuerdo, si están ordenados así. Conforme yo pasando la primera ola, la segunda y la tercera ola, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que me dan cuenta de la amplitud o la intensidad con la que el gobierno decidió tomar las medidas. El MIU, sí se recorre a un poco más grande y quiere decir que la tendencia, digamos, tenía que ser más pequeña en decaimiento exponencial. Aquí se nota cómo se recorre, ahorita lo voy a mostrar en otra escala. Aquí está la densidad de la tasa de mortalidad. Por ejemplo, es la primera ola, la segunda ola y la tercera ola, es decir, la mortalidad sí bajó. Eso es lo que identificamos, ¿no? Pero si se fijan, la estimación no fue puntual, fue toda una densidad de probabilidad. Eso es lo importante. Aquí fue la tasa de transmisión. Este es en la primera ola, luego bajó y luego volvió a subir. Y aquí fue la intervención gubernamental, justamente decíamos, entre más, ¿cómo se llama? Más intensa es mejor en principio. Entonces, al principio inició aquí la primera ola, segunda ola y después se esparció. ¿Sí? Eso sí ya no sé cómo interpretarlo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó con este tercer parámetro de la intervención gubernamental. Bueno, esas son las varianzas que teníamos justo en las bandas que les estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, estas son las predicciones de las medianas. En el caso de susceptibles recuperados, eso no tenemos datos, no tenemos aquí ajustarle. Esto simplemente a ciegas si quieren, pero eso es basado en que el modelo es mecanicista. Se pueden obtener soluciones, ¿no? Cosa que no se pueden obtener si uno lo piensa en términos solo estocásticos. Si no le pone una estructura de ecuación diferencial. La ecuación diferencial siempre me va a dar solución, siempre que yo de valores de parámetros. Pero, incluso aunque no tenga datos, eso es lo más curioso. Y mis colegas de estadística son algo honestos. Yo les he dicho, yo puedo predecir cómo va a ser el movimiento de una pelota, aunque no tenga datos. Y me dicen, sí, pero de algún lado salió tu teoría, claro, de Galileo se quiere, no, la gente observa bien a partir de ahí deducía la ley, pero les digo, ahora yo puedo usar la física para predecirlo. Ellos quieren como que pensar que tienen una multitud de datos para verificar que se trata de una parábola, ¿no? Y en el pensamiento, digamos, quizás escolar, mucha gente pues, lo ve hasta mal, ¿no? Como yo sé que siempre es una parábola, aunque no sea parábola, sabemos que es una elipse, ¿no? A final de cuentas, pero bueno, esto también da detalles, ¿no? Entonces, lo bonito de las ecuaciones diferenciales es que tiene una estructura que me permite visualizar cómo es el comportamiento de las variables que no mido. Ese es el punto. Aquí ya son las correlaciones entre parámetros, eso sí podríamos ver. Este es correlación entre el parámetro de mortalidad, por ejemplo, con la efectividad de la medida del gobierno. Hay una cierta correlación, es algo que no se quiere, ¿no? Que se tienda, digamos, a ser más disperso. Y, bueno, tienen algunos parámetros en las 3 distintas olas. En la última ola aparentemente ya no había correlación entre los parámetros. De alguna manera es algo que es mejor, ¿no? Que se tome la medida y eso no impacte negativamente, por ejemplo, en la tasa de mortalidad. Uno quiere bajar toma la medida y la tasa de mortalidad, pues lo que quiere es reducirla, ¿no? Entonces aquí tendría que reducir ¿cómo se llama? La intervención del gobierno y reducir, digamos, los valores del parámetro A, ¿no? Que es la tasa de mortalidad. Entonces, son de las cosas, conclusiones que uno podría tener. Ya para terminar,
creo que ya me pasé, no sé cómo ando de tiempo. ¿Bien? Ok, sí, yo diría ya para terminar, es acerca de los sistemas, ¿no? Tenemos un conocimiento pobre de los parámetros en casi todos los sistemas. Usamos al reduccionismo y al determinismo, perdón, aquí por el, ¿no? Eso es la dinámica, cómo la simplificamos, y la conectividad entre componentes no la conocemos. Eso es típico en la modelación, ¿no? Entonces hay varios enfoques para mejorar precisamente esta verosimilitud de las que les hablaba, esa distancia entre datos y las predicciones de una única solución estable. Una es agregar desde luego más datos, aunque en teoría de la información sabemos que hay un límite, ¿no? No siempre por agregar más datos uno obtiene más calidad de información, pero posiblemente al revés sí sea un problema. Entre menos datos, pues menos forma de predecir algo, digamos, tangible, ¿no? Para el investigador aplicado. El otro asunto es regularizar, es decir, en el caso del funcional de costo, pues lo que les decía, existe todo un tema de regularización para que si vamos a hallar un mínimo, realmente sea mínimo y no sea algo plano. Si es algo plano, pues si uno anda buscando y nunca va a encontrar el mínimo, pues no existe, ¿no? Entonces, a veces lo que se hace es colocar en el funcional algún tipo de regularizador, como lo puse en el lambda y del level markup, ¿no? Y el otro es usar los métodos de inversión estadísticos, que es replantear el problema inverso con problema de búsqueda de información, en el sentido de teoría de información, ¿no? Y algo que también está muy de moda es acoplar, en la física le llaman, bueno, en inglés es coupled physics, que tiene que ver con emplear dos metodologías, por ejemplo, en el caso de tomografía, por ejemplo, para el subsuelo se usan ondas electromagnéticas más la sísmica. La precisión que uno no tiene, la otra la mejora, pero eso es acoplando. En términos matemáticos sería, por ejemplo, acoplar una ecuación diferencial de ondas con una de, no sé, una de... Bueno, en este caso las dos son de ondas, pero me parece un mal ejemplo. Por ejemplo, alguna de calor con una de ondas, ¿sí? Lo que no da una, el otra la puede mejorar. Eso sí se ha observado que pasa en problemas en particular de tomografía, ¿no? Pero esa es una forma de visualizar. Ya para terminar, pues, Richard Feynman tenía esta frase, ¿no? en su texto, ¿no? Cuando usamos un modelo matemático, hay que poner atención a las incertidumbres del modelo, y créanme que muy pocos lo hacen, ¿no? Eso es pensando que sí tenemos estadística. Y esta es una frase que a mí no me gusta, pero la tengo que citar porque la dijo él, para empezar la dijo él, ¿no? Que sí es reconocido a nivel mundial, ¿no? Vox, que todos los modelos son aproximaciones, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? Y yo me encontré su contraparte, que es David Fox, también famoso, en donde decía que es una simplificación y una idealización la que propone Vox, ¿no? Entonces, en realidad, en español, yo me he peleado con mis colegas de estadística, yo no digo los modelos son aproximaciones. De hecho, no encontré la frase de Feynman, que eso es lo que dice. Los modelos no son más que aproximaciones a la realidad, no es que estén equivocados. ¿Qué tan próximo está de una realidad? Eso depende de cómo lo construya uno y qué es lo que esté midiendo. Entonces, esto se me hace sin más equivocado, en el sentido de que, no sé si los griegos así lo ven, ¿no? Que piensen que los modelos son equivocados como si hubiera el modelo correcto. No existe el modelo correcto, ¿no? Todos son aproximaciones. Yo me baso más en lo que dice Feynman que lo que dice Vox, ¿no? Pero bueno, entonces ahí les dejo. Este es el grupo de trabajo que tenemos en la UAM. El de estadística, el profesor Gabriel Núñez. Tenemos estudiantes de maestría, ya se graduó. Él es ingeniero biomédicas. La doctora Elisa Domínguez, ella es bióloga de sistemas. El doctor Luis Alberto Medina, él es físico médico, él trabaja en imágenes. Ella es mi estudiante de doctorado, y el profesor Morales trabaja en problemas inversos en CIMAT, en Guanajuato, en México. Y estos son básicamente los temas que tocamos al respecto en este tipo de problemas, ¿no? Hoy les platiqué de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero hay muchos más, ¿no? Y pues algunas referencias, pues, le dejo la presentación a Juan, por si quiere compartírselas. Hay un montón, ¿no?, de las cosas que revisé, pues con eso terminaría. Pues gracias. ¿Hay preguntas? Acá hay preguntas. Tal vez más una pregunta del lado histórico. Cuando menciona lo de la forma de tambor, menciona que no se puede con toda información de una dimensión.
En términos generales, digamos, el problema, me imagino, uno lo puede analizar a varias dimensiones. Y, Sí. ¿Cuánta información, en cuántas dimensiones se necesita de acuerdo al... No sé si me explico. O sea, si estoy agarrando, supongo, una variedad en n dimensiones, ¿cuántas dimensiones ocupo de información para poder recuperar la forma? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, de los trabajos que he visto que han seguido a los de CATS, muchos lo han generalizado al problema tomográfico, lo resuelven de forma única. Es decir, sí pueden encontrar la forma si es tomográfica, varias vistas, varios ángulos. En varias dimensiones es distinto. Por ejemplo, hay un artículo no muy lejano, eso no lo puse en la bibliografía, que dice, el gas puede sentir al contenedor. Y lo que hace el experimento del físico es básicamente propagar ondas en gas dentro de una caja cuadrada, y llega también a la misma conclusión, que no, que tuviera un borde más plano que otro, y le compensara por otro lado, resulta que le daría el mismo resultado de la propagación de ondas. Entonces, los resultados, si es por algo real, yo supongo que se resuelven más en el sentido de tener como más información. Ahí lo que falta creo que es información, porque no es suficiente una sola vista, por ejemplo. Entonces, la tomografía pues, resuelve de alguna forma el problema. Pero generalizaciones, por ejemplo, del problema abstracto, de tener un objeto, hacer que vibre, por ejemplo, y emitir digamos, el haz de sonido, y con eso uno detecte la forma, solo en una dimensión espacial es que se puede resolver. En la cuerda. La cuerda sí, si uno la tira y tiene un cierto tamaño, eso sí está resuelto. Pero fuera de ahí, que yo sepa, no hay un problema resuelto, digamos, ¿no? Lo de CATS, yo pía muchas cosas, ¿no? Realmente. Entonces, no... y él se fue, por cierto, si te interesa, él se fue por la parte de los valores propios del operador de Laplace. Entonces, él lo que hizo fue tratar de describir varias formas semejantes, digamos, misma área, con sus valores propios del operador, y resulta que le daban los mismos. Entonces, ese es su resultado principal. Lo que ya no sé si es a otras dimensiones, pongas, tenés un globo, ¿no? Con un globo cuadrado, un globo triangular, piramidal, etcétera, y que eso se pudiera resolver. Yo creo que eso seguramente ya está resuelto, seguramente está publicado, pero no sé bien, ¿no? Pero en una dimensión espacial eso sí se puede resolver. A mí me lo resolvieron en clase una vez, ¿no? En una clase de parciales. Precisamente David Isaacson, no sé si tú conociste al hijo, que está en Curán, son egresados de Curán ellos. Eso se resuelve en una clase de parciales, ¿no? Te dice, a ver, va a ser, le pongo un tamaño en la cuerda, la hago vibrar y entonces puedo determinar su longitud. Sí, eso sí es posible. Pero fuera de ahí, que yo sepa, no. Además, todos estos problemas casi siempre se trasladan, digo, si es aplicado, se tienen que discretizar y entonces empieza a meter uno error, ¿no? Que pues, no es algo estricto, no es algo analítico, ¿no? Que yo sé. Esto sí, lo que hizo CATS sí fue analítico, en el sentido de los valores propios del operador. No sé si eso contesta un poco a tu pregunta. Okay. Sí. A mí me gustó mucho el inicio de la presentación con todos los ejemplos y todas las descripciones. ¿Usted tiene alguna recomendación de texto para estudiantes de grado para empezar el problema inversos? Sí, aquí está. Miren, estos dos, el de Tarantola yo diría es avanzado como para alguien de posgrado. Pero Tarantola trabajaba en geofísica, ya murió, es profesor de Barcelona. Pero pues ya murió. Bueno, era catalán, pero trabajaba en Francia. Pero ya murió. Pero él dejó escuela en este asunto de problemas inversos. Luis Tenorio, él trabaja en Colorado, en problemas de sísmica también. Está interesado. Este sí es introductorio completamente. El de Tarantola, les digo, sí es un poquito más avanzado, se requiere más de análisis funcional, pero aquí debe estar, bueno, Jennifer Müller, él y Citate, que tienen un grupo famoso en Finlandia de problemas inversos, tienen un centro, de hecho, de excelencia en problemas inversos. Este texto es más o menos relativamente reciente, este es bueno también, quizás un poco avanzado, pero hay otro, no lo veo aquí. Este sí sería como, por ejemplo, alguien de pregrado, no sé si aquí se llama pregrado, licenciatura o la carrera, bachillerato. Sí, este texto es un clásico.
en ese sentido. Tiene otro que es problemas para undergrads, ¿no? De problemas inversos, en varios temas, álgebra lineal, pero este sí se los recomiendo, Grech, ¿no? Creo que ya se retiró, yo lo conocí, llegó a México en algún momento, pero ya se retiró. Este sí sería para empezar. ¿Qué otro? En donde yo aprendí fue en precisamente, yo hice cosas en radares en la tesis de doctorado, pero usamos este texto como la base teórica, ¿no? La parte de sísmica, que les digo es más o menos lo mismo. Y después, pues obviamente este texto yo lo uso ahora con mis estudiantes. Pero sí es, estos dos son un poquito más avanzados. De plano es completamente introductorio. ¿Sí? Entonces, ese lo pueden conseguir. Si no, me escriben a Juan o si le dan mi correo, o si les dan mi correo, pues me pueden escribir a mí, les mando incluso la bibliografía. ¿Sí? Ellos tienen que es, no, es que tienen uno Calvetti y Somersalo también sobre problemas inversos bayesianos. Tienen un clásico y tienen un texto pequeño que es introducción. Entonces, el de Calvetti y Somersalo es completamente recomendable también, nada más que si sabe uno más estadística, se va sobre ese texto. Si no, entonces les digo, este es más clásico, en el sentido de las ecuaciones diferenciales o modelar con ecuaciones diferenciales. Y el de Tarantola, ese es también un poco más avanzado en el sentido que se requiere análisis funcional. Pero fuera de eso, tiene la parte de estadística, está avanzada, pero tiene la parte de estadística cubierta en los primeros capítulos. Hay mucha, realmente es un mundo ya. Y se quieren ir por el lado abstracto, creo que aquí lo pinté. Sí, Víctor Isakov tiene un texto de parciales, él es completamente teórico. Y déjenme ver, y bueno, ellos es algo intermedio, porque ellos trabajan mucho el problema de tomografía, tipo radón, Natterer y Weberling, pero de esta escuela, déjenme ver, sí, porque este está difícil de leer, incluso para mí me cuesta trabajo, de Tikhonov, que es de los pioneros. Tikhonov fue en Rusia y Phillips en Estados Unidos hicieron un trabajo muy parecido, más o menos las mismas épocas, es reciente. Cualquier interés lo de sísmica, pues está es muy interesante, es básico, pero tiene incluso código viejo en Fortran, me parece. Pero sí, de la parte abstracta hay un profesor chileno, es Ullman. Él trabaja la parte abstracta de problemas inversos, en lo más abstracto que uno se puede imaginar, y hay tema, digamos, invertir operadores en ecuaciones diferenciales parciales, ese es como su tema, ¿no? Pero lo terminan aterrizando con gente como con ellos. Son como de la comunidad de programas inversos, ¿no? Famosos a nivel mundial. Pero sí hay parte abstracta y parte muy aplicada, ¿no? Sí, cubren muchas cosas. Sí, no sé si... Sí, claro. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues muchas gracias. Sí.